El elemento más importante del sueño americano es una casa. Si tú te mudas a los Estados Unidos y trabajas, vas a poder comprarte una casa, un auto y tener una familia. Al menos esa es la idea del sueño americano. Y sí, en los años 1950, la sociedad estadounidense estaba viviendo una época dorada, cuando los Estados Unidos surgió como la superpotencia del mundo. Era el país que más producía petróleo en el mundo, era el único país que tenía el dólar respaldado por el oro, tenía al ejército más poderoso del mundo, y su economía estaba viendo crecimiento como nunca antes. En ese entonces, una casa promedio valía alrededor de $7,500, mientras que los ingresos de una familia promedio eran de $3,300, es decir, casi menos de la mitad de una casa. Eso quiere decir que una familia tranquilamente, después de unos buenos 5 años de trabajo y ahorro, podía comprarse una casa al contado. Y acuérdense que en ese entonces normalmente el que trabajaba en la familia era el padre, mientras que la mayoría de las esposas se quedaban en casa. Pero hoy en día las cosas han cambiado. Hoy en día una casa promedio en los Estados Unidos vale casi $430,000, mientras que los ingresos promedio de una familia en los Estados Unidos son de $74,000. Eso quiere decir que una casa vale casi 6 veces el salario anual de una familia promedio, mientras que en el año 1950 una casa valía 2 veces el salario anual de una familia promedio. Y hoy en día la mayoría de las personas tienen más de un trabajo y el padre y la madre normalmente también trabajan. Y aquí surge una gran pregunta. ¿Por qué son tan altos los precios de los bienes raíces en los Estados Unidos? En este documental vamos a investigar una de las estafas más elaboradas en la historia, la de los precios de bienes raíces. Durante los años 1950, los Estados Unidos estaba viviendo una época dorada. Había un aire de optimismo después de la guerra más violenta en la historia humana y los Estados Unidos había surgido como la potencia mundial. Hubo muchísimo crecimiento económico y demográfico, lo cual llevó a nuevas tendencias en la sociedad. Una de esas tendencias fue la idea del sueño americano, es decir, de poder tener una casa, una familia y un auto. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tenían una estructura social parecida a la de Europa. Las ciudades eran grandes y con una población muy densa. Era común vivir en un apartamento alquilado e ir a trabajar caminando o con el transporte público. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos transformó al país al construir nuevas carreteras y la gente se podía transportar muy fácilmente del campo a la ciudad con su auto. Esto hizo que muchas personas se muden a una nueva tendencia que eran los suburbios. La idea de un suburbio es que es como un barrio en las afueras de las ciudades donde había mucho espacio para construir. Las personas podían, por primera vez en la historia, comprar una casa grande, sentirse seguros y tener un ambiente perfecto para una familia. Pronto se creó toda una infraestructura gracias a la idea de los suburbios. Se crearon centros comerciales, restaurantes de comida rápida y supermercados enormes para los ciudadanos de los suburbios. Acuérdense, antes ir a las afueras de las ciudades era casi imposible. Uno tenía que tomar un tren o un camión para poder transportarse. Pero los autos transformaron todo esto y dieron a luz a esta nueva era en la sociedad americana. Y como les expliqué al comienzo de este video, una casa promedio costaba alrededor de $7,500 en esta época, mientras que el ingreso promedio por familia era de $3,300. Una casa valía un poco más del doble del ingreso promedio de una familia. Pues a lo que crecía la economía y el país se desarrollaba, los suburbios empezaron a surgir afuera de las ciudades más grandes en los Estados Unidos. En Nueva York, Washington D.C., Los Ángeles, San Francisco, Boston, Chicago y muchos otros lugares. Esto fue algo que le fue extremadamente beneficioso a toda la economía. La industria de la construcción estaba creciendo sin parar, creando trabajos y todas las industrias relacionadas a la construcción también veían un boom. El gobierno estaba extremadamente satisfecho con esto y la sociedad también estaba muy a gusto con la idea del sueño americano. Y aunque no lo creas, décadas después, en los años 1970, una casa promedio valía alrededor de $17,000, mientras que el ingreso promedio por familia era de casi $10,000.
Por lo tanto, seguía siendo muy atractivo y barato comprar una casa en relación a tus ingresos, aún más barato que en los años 1950. Pero algo pasó en los años 1980 que cambió absolutamente todo. En los años 1980, por primera vez, algo muy extraño empezó a suceder. Los precios de las casas empezaron a subir sin parar, mientras que los salarios subían muy lentamente. Había una gran diferencia en el ritmo de la subida de estos dos elementos. Hay muchas razones que pueden explicar dicha subida, pero hay tres elementos que son extremadamente importantes y son la especulación, el acceso a créditos y las leyes de construcción. En esta sección nos vamos a enfocar en la especulación y vamos a ver las otras a lo largo del documental. En los años 1980, el famoso actor Ronald Reagan fue elegido como presidente. Y después de una década problemática, él prometió que iba a hacer que los Estados Unidos viva épocas doradas con su eslogan Let's Make America Great Again, muy parecido al del otro expresidente. En fin, una de las cosas que él prometió fue una economía libre y capitalista, sin regulaciones gubernamentales. Lo que inmediatamente pasó fue que efectivamente la economía se volvió más capitalista, pero solo en ciertas industrias. Una de esas industrias fue la industria financiera. En ese entonces, comprar una casa era algo que la gran mayoría de los estadounidenses podía hacer. Comprar una casa era honestamente bastante aburrido y no era la mejor inversión que uno podía hacer. Las casas subían de valor, pero muy lentamente. Pero en Wall Street, a muchos banqueros se les ocurrió crear un instrumento financiero llamado un Mortgage-Backed Security. Este es básicamente un bono que está garantizado por una propiedad hipotecada al bono. Déjame que te explique. Digamos que yo compro una casa por $100,000 y me presto 50% de su valor, es decir, $50,000. Este dinero yo me lo presto de un banco y dejo a la casa como una garantía. Pues antes los bancos se quedaban con esta deuda hasta que yo la pague toda de vuelta, más intereses. Pero ahora, con una industria financiera sin regulaciones, a los banqueros se les ocurrió poder vender dicha deuda al mercado financiero. ¿Por qué quisieran vender esto al mercado financiero? Pues porque es una inversión muy segura. Es esencialmente una deuda a una familia que acaba de comprar una casa. La familia va a pagar intereses y, si no los pagan, tú como acreedor te quedas con la casa. Por lo tanto, la idea de un Mortgage-Backed Security fue todo un éxito y la demanda por estos bonos se disparó. Esto hizo que muchos bancos empiecen a emitir deudas a casi cualquiera para luego venderlas al mercado. Pero aquí hay un problema. Al estar dando tantas deudas hipotecarias a cualquiera, la demanda por vivienda se empezó a disparar, haciendo que los precios también empiecen a subir. Así que esa es una de las razones de por qué los precios de las viviendas empezaron a subir. Pero hubo otro elemento muy importante que cambió el mercado de bienes raíces en Estados Unidos durante los años 1980 y es la evolución a los servicios. Como ustedes sabrán de mis videos, en los años 70, 80 y 90, las empresas estadounidenses y europeas empezaron a llevar sus fábricas a países en desarrollo. Países como China, Japón, Corea, México y Brasil eran recipientes de miles de millones de dólares en inversiones de empresas. Las empresas multinacionales sabían que la mano de obra en estos países era mucho más barata. Por lo tanto, muchos de los trabajos industriales se fueron de ciudades grandes como Detroit, Chicago, Filadelfia y otras ciudades al extranjero. Esto hizo que muchas familias también emigren de estas ciudades y se iban a las ciudades emergentes como Los Ángeles, San Francisco y Miami. Y como ustedes sabrán, los precios de bienes raíces son determinados por la oferta y la demanda. Pues esto hizo que los precios suban en estas nuevas ciudades emergentes. Pero, un momento. Si los precios de bienes raíces son determinados por la oferta y la demanda, entonces, ¿por qué no construyen más casas para abastecer dicha demanda? Pues la respuesta es que los políticos no dejan que se construyan más casas. San Francisco es actualmente una de las ciudades más caras de los Estados Unidos en cuanto a bienes raíces. El precio por una casa promedio en el área de San Francisco es de $1.6 millones. Y ojo,
esta es una casa promedio, no estamos hablando de las casas más lujosas. La demanda por viviendas aquí es extrema y es muy común que los inmuebles se vendan por 20 hasta 30% más de su precio listado. Esta ciudad es tan cara que se escucha que jóvenes, profesores y hasta choferes de autobuses que duermen en sus autos porque no ganan lo suficiente para pagar un alquiler, mucho menos para ser dueños de su propia vivienda. Pero si California es un estado tan inmenso y hay la posibilidad de seguir construyendo en toda la zona fuera de San Francisco, entonces, ¿por qué no construyen más hogares? Cualquiera pensaría que si tú eres dueño de un terreno, tú vas a tener la libertad de construir una casa o algún tipo de edificación. Bueno, lamentablemente este no es el caso. Existen miles de leyes en nuestra sociedad que impiden la construcción libre sobre los terrenos. Cada ciudad tiene sus propias leyes y existen restricciones de cuánto puedes construir sobre el terreno, cuán alta puede ser la edificación y también qué propósito puede tener el inmueble que deseas construir. Durante la década del 2010 hasta el 2020 hubo un récord de lo poco que se construía en todos los Estados Unidos, especialmente la construcción de casas pequeñas para familias trabajadoras. Y este último punto es muy importante. En la década de los 80, el 40% de toda la construcción residencial era de hogares pequeños para las familias jóvenes de clase media. Hoy en día esta cifra es menor al 7%. Y la crisis de viviendas en los Estados Unidos se ha vuelto tan fea que en el año 2018 había un exceso de demanda por viviendas de casi 2.5 millones. Es decir que se necesitan construir 2.5 millones de hogares adicionales solamente para abastecer la demanda del año 2018. Un par de años después, en el 2020, esta cifra era de 3.8 millones de hogares que se necesitan construir. Mira este mapa de la ciudad de San Francisco. Aquí tú vas a ver los distintos terrenos según el tipo de construcción que se pueden realizar. En inglés estas leyes se llaman zoning laws. Y en el color azul van a ver las áreas donde se pueden construir viviendas para más de una familia, es decir, un edificio pequeño. Mientras que en color rosado van a ver las áreas para hogares de solamente una familia, es decir, una casa simple. Y aquí está el problema. Más del 82% de toda la tierra en la zona de San Francisco está hecha exclusivamente para hogares de una familia. Y es por eso que en San Francisco y en casi todas las ciudades grandes de California se ven tantas casas y muy pocos edificios. Y un dato muy curioso, la mayoría de los edificios que se ven no son residenciales, son para negocios y oficinas. ¿Y se acuerdan que les mostré las zonas donde se pueden construir viviendas para más de una familia? Pues aquí no se pueden construir edificios inmensos para 30 o 50 familias. Aquí tú solo puedes construir un edificio muy pequeño para 2 hasta máximo 5 familias. La razón es porque las leyes también limitan edificios mayores a 3 pisos. Luego, hay otro detalle muy importante. La industria automotriz en Estados Unidos ha tenido tanto poder sobre las leyes que ellos consiguieron que cada nueva construcción tenga espacio para 2 autos por apartamento. Es decir que si tú llegas a conseguir un permiso para construir un edificio con 50 apartamentos, tú, por ley, tienes que también crear 100 espacios de estacionamiento. Esto es casi imposible y costoso, ya que significa que tienes que cavar varios pisos por debajo de la tierra para tener garajes. Ahora, este ejemplo fue de la ciudad de San Francisco. Pero esta misma lógica se aplica a la gran mayoría de las ciudades en los Estados Unidos. Y con esto les acabo de revelar el gran fraude de por qué los precios de bienes raíces en Estados Unidos están subiendo sin parar. No es por falta de espacio, por falta de trabajadores, de construcción o falta de maquinaria. La razón es simplemente porque los políticos han creado leyes que no dejan que se construyan viviendas para abastecer la demanda. Si los Estados Unidos fuese un país verdaderamente capitalista, este tipo de leyes estrictas no existirían. Créanme, cuando yo averigüé lo estrictas e ilógicas que son estas leyes de terrenos y construcción en los Estados Unidos, no podía creer el fraude. Si pudiésemos construir más y libremente, no tuviéramos estos problemas de vivienda.
Pero este es un problema mucho mayor y es un círculo vicioso. La gran mayoría de los trabajos con salarios altos se encuentran en ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Nueva York y Miami, pero sin acceso a una vivienda o un alquiler razonable y con un tráfico también que es terrible. La clase trabajadora nunca va a poder tener éxito en dichas ciudades. Por lo tanto, es un círculo vicioso donde la demanda por hogares sigue subiendo. Hay un déficit de nuevas construcciones y solo los que tienen suficiente dinero y recursos pueden vivir en estas ciudades y tener dichos trabajos. Y esto, lamentablemente, no va a cambiar en los próximos años. Los dueños de casas y residentes de estas ciudades tienen la voz y voto sobre sus leyes. Luego, existen también familias y empresas que son dueñas de una gran parte de todos los bienes raíces en estas ciudades. A esta gente no le conviene cambiar las leyes para que se pueda construir libremente y abastecer la demanda, porque eso causaría un bajón de los precios de sus bienes raíces. Y aquí ustedes se preguntarán, pero ¿no puede el presidente de los Estados Unidos o el gobernador de ese estado cambiar las leyes? Pues no, los únicos que pueden cambiar las leyes de las ciudades son los alcaldes y los políticos locales. Y esto me lleva a preguntarte a ti. ¿Crees que la situación actual de precios de viviendas se va a empeorar en los Estados Unidos? ¿Cómo crees que podríamos cambiar todo esto? Antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico por qué el sueño americano está muerto. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.